¿Por qué migramos? La migración siempre es una respuesta frente a diferentes problemas, como puede ser huida a la pobreza, es una respuesta de huida a una situación conflictiva o es una respuesta de huida frente a una guerra, como es en este caso. Cada migración conlleva soledad, frustración, tristeza y también conlleva sentimientos e ideas de mejorías hacia el futuro. Pero aunque esas expectativas, esas ideas se conviertan en realidad, eso no quita el profundo dolor que conlleva un proceso migratorio. El duelo migratorio es un proceso complejo que implica la reorganización de la personalidad alrededor de la pérdida que es del país de origen. El duelo migratorio tiene determinadas características específicas, como es el hecho de ser recurrente, el hecho de ser perpetuo y el hecho de ser múltiple. A veces creemos erróneamente que el duelo se puede dar solamente por el fallecimiento de un ser querido, pero las reacciones al duelo se dan también después de un duelo migratorio, porque el duelo es la reacción frente a cualquier pérdida significativa que experimenta una persona. Pero vamos a preguntarnos por qué migra una persona. La migración es una respuesta de huida frente a la pobreza, o es una respuesta de huida frente a un conflicto cercano, o como en este caso es una respuesta de huida frente a un conflicto bélico. La migración siempre conlleva emociones, sensaciones como la frustración, la rabia, la soledad, pero también conlleva la esperanza de vivir una vida mejor. Y aunque esta esperanza se realice como certeza, no podemos pensar que esto conlleve un dolor menos profundo, una sensación de pérdida menos profunda, porque ahí caeríamos en el error de desautorizar este duelo. El duelo migratorio es un proceso complejo al que tiene que hacer frente la persona para reorganizar todos sus valores, toda su personalidad frente al cambio de país. El duelo migratorio tiene como especificidad el hecho de ser parcial, el hecho de ser múltiple y el hecho de ser recurrente. Lo definimos parcial porque siempre hay la posibilidad o la idea de poder hacer que ese duelo sea reversible, que esa salida del país sea reversible. Entonces se experimenta un duelo en tiempo y en espacio. Y a veces ese agarre a la posible vuelta al país de origen, en vez que facilitar, impide la elaboración del duelo. También definimos el duelo migratorio como un duelo recurrente porque se vuelve a activar cada vez que vemos imágenes del país de origen, cada vez que escuchamos el idioma materno, cada vez que alguien nos habla de nuestro país o cada vez que viajamos a nuestro país. Por lo tanto, es una herida cada vez sangrante. También el duelo migratorio es un duelo múltiple porque la persona se encuentra a hacer frente a una cantidad increíble de pequeñas pérdidas que sumadas hacen una herida, un sufrimiento, un dolor muy profundo. En el duelo migratorio afrontamos múltiples pérdidas. La primera y la más importante es la pérdida de la familia y de los amigos, porque cada vez que cambiamos de país, las familias se ven fragmentadas, se dividen los núcleos familiares y la familia extensa y perdemos los amigos y las relaciones íntimas. A esta pérdida se añade la pérdida de territorio y a territorio nos referimos a aquellos panoramas, aquellas luces, aquellos olores, aquel clima que hace que nuestra tierra sea nuestra tierra. También sentimos como pérdida el idioma materno, el idioma en el que podemos transmitir nuestras ideas, nuestros sueños, nuestro futuro, nuestras expectativas y nuestros miedos. No puede ser el idioma de uso cotidiano, no es el idioma compartido, por lo tanto dificulta y nos aísla cada vez más.
Una de las pérdidas añadidas es la pérdida de la pertenencia, es la pérdida de la identidad. Cuando nuestro grupo comparte con nosotros los valores de pertenencia, esto hace que nos reconocemos y reconocemos las personas con las que comunicamos. Aún más, perdemos ese sentimiento de seguridad, este sentimiento de arraigo, porque todas las veces que emprendemos un viaje para salir de una condición, como en este caso de guerra, de inseguridad, también ponemos en peligro nuestra seguridad física y nuestra seguridad psicológica. Otra de las pérdidas importantes a la que se enfrenta la persona que emigra de su país de origen es la pérdida de cultura, la pérdida de estos hábitos compartidos, la pérdida de la gastronomía, la pérdida de la forma de vestir, de la forma de expresarse, la pérdida de esos valores que todos comparten. Y también hay una pérdida cultural y social, porque el refugiado tiene que volver a empezar desde el último escalón de la escala social y da igual cuál es su lugar de origen en su país, tiene que volver a empezar. Cuando uno o varios miembros de la familia emigran, se da lugar al que se denomina como familia transnacional. Estas son familias en que uno o más miembros viven en otros países, pero hay lazos económicos, sociales y afectivos que los unen. Esta es una situación muy compleja porque también da lugar a que se manifiesten duelos o pérdidas ambiguas. Y estas se dan cuando algunos miembros de la familia se viven como lejanos físicamente, pero presentes emocionalmente en la familia. O al revés, cuando algunos miembros de la familia, estando presentes físicamente, están ausentes psicológicamente y afectivamente, por las preocupaciones, por el estrés, por las frustraciones que ellos mismos viven. Y esto dificulta la integración de esta pérdida y la elaboración de este duelo. También otro fenómeno que se da cuando se generan familias transnacionales es el hecho de que hay niños que se sienten abandonados, hay niños que se dejan al cuidado de otros miembros de la familia nuclear o de la familia extensa en su país. Y este factor es de muy difícil elaboración porque puede causar en el niño sentimientos de abandono, sentimientos de soledad, sentimientos de baja autoestima, puede afectar la salud mental con depresión, con estrés, con ansiedad y se puede manifestar en comportamientos disfuncionales tanto en el colegio como en la sociedad. Frente a un duelo migratorio, la posible respuesta de los niños tiene que ver con la tristeza que viene detrás a cualquier pérdida, manifestaciones de rabia, de enfado, de frustración por no haber elegido esa situación, por no haber elegido el país, el nuevo país, por haber dejado atrás toda su cultura, todos sus amigos, toda su pertenencia. También los niños reaccionan con miedo a lo desconocido, a la falta de seguridad. Los niños reaccionan con culpa por no haber aprovechado lo suficiente de las personas que se han quedado en su país de origen, culpa por estar ellos a salvo y no sentir que otros miembros de la red extensa lo están. Los niños también sienten esta frustración que a veces también manifiestan los adultos, esa inseguridad que a veces manifiestan los adultos. En los niños, todas las reacciones que vemos en los adultos también se pueden dar. Dificultades añadidas frente al proceso de migración que pueden experimentar los niños son reacciones de marginación, son reacciones de discriminación que ellos pueden sentir frente a los otros niños, porque no entienden de la nueva cultura, no entienden del nuevo idioma y no entienden por qué están en esta situación. Y esto conlleva una fractura aún más profunda de su identidad y puede causar problemas en su autoestima.
¿Cómo podemos ayudar a un niño que esté pasando por un duelo migratorio? Antes de todo, ser sincero y transmitir seguridad. Tenemos que explicarle lo que está pasando en su país de origen y lo que se puede encontrar en este nuevo país. Tenemos que ayudarle a construir nuevas redes y nuevos agarres en esta cultura, que será pronto su cultura también de pertenencia. Tenemos que tener esta escucha empática frente a sus miedos, a sus preguntas, a sus expectativas de futuro. Tenemos que abrirnos a sus emociones y abrirles a las nuestras, para poderle hacer entender que no está solo en este proceso y que los adultos, aún estando empáticamente conectados con él o con ella, pueden darle esta seguridad de la que necesita en este momento. Por último, tenemos que estar atentos a posibles reacciones, posibles alteraciones en el comportamiento, en el sueño, en el estado de ánimo, en el humor, porque esto será la brújula que nos hará entender el bienestar del niño.